La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy continuamos esta serie tan interesante acerca de la fe y vamos a continuar con la enseñanza anterior. Estábamos hablando acerca de la importancia de actuar en fe. En esta serie de enseñanzas que están ahí en YouTube, tú puedes ver toda la serie que tenemos ahí. Te invito para que la veas, para que te pongas al tanto de la enseñanza, porque hemos estado paso por paso, llevando paso por paso estas enseñanzas de lo que dice la Biblia, de cómo ir fortaleciendo nuestra fe para poder recibir bendiciones de Dios. Como hemos dicho, estas enseñanzas estamos preparando para un libro, pero mientras se publica ese libro que vamos a escribir, están estos estudios. Quiero que tú los veas y es bueno que lo veas una y otra vez. Yo personalmente los veo y sigo viéndolos, porque la fe viene por el oír por la palabra, y los he visto y sigo viéndolos porque eso me ministra. Yo estoy predicando aquí la palabra, pero sé que es el Espíritu Santo que me da esa palabra. Hay cosas que yo ni pienso que voy a hablar, pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el que habla a través de nosotros. Y yo también me siento a recibir de parte de Dios, porque yo también quiero más de Dios. Tengo hambre y sed de Dios. Y ahí puedes ver toda la serie. Estamos llevando paso a paso y hemos llegado al punto de la enseñanza de actuar en la fe. Ya hemos hablado de qué es la fe, la importancia de la fe, cómo fortalecer la fe, etc. Pero entonces entramos en el terreno en la enseñanza de actuar la fe. ¿Y qué es actuar la fe? Bueno, eso está basado en Santiago, capítulo 2, versos 17 al 26, donde en resumen ahí dice que la fe sin obras es muerta. No es solamente tener fe, como tampoco es solamente pedir. La Biblia dice, si uno pide pero duda, no recibe nada del Señor. Hay que pedir, pero con fe. Y también la fe no es solamente tener fe, porque la Biblia dice ahí que aún los demonios creen y tiemblan, sino que tenemos que tener una fe viva. Una fe viva es una fe que actúa de acuerdo a la promesa de Dios, que demuestra a Dios. Eso es lo que enseña ahí Santiago. Tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y que la fe se perfecciona por las obras. En otras palabras, Dios quiere ver la fe demostrada en acciones. No solamente decir, Dios, yo creo en ti. No, hay que demostrárselo a Dios con hechos. Eso es lo que enseña la Biblia, lo hemos hablado y vamos a seguir hablando de eso. Y hoy vamos a entrar en más detalles. Tenemos muchos versos, ojalá y nos dé el tiempo para cubrir todo, porque hay muchos pasajes de la Biblia que confirman esta enseñanza. Y queremos hablar de eso, para que tú entiendas claro esta enseñanza, porque esta enseñanza es vital. Hay gente que no entiende este punto y ahí es donde se van del objetivo. No pueden recibir los milagros del Señor porque oran, piden y mucha gente quiere que el milagro, una vez que pida ahí, ya va a ocurrir. Y a veces Dios quiere ver la fe demostrada en acciones, en que hay que demostrarle a Dios que creemos en Él. Y vamos a ver de eso en esta enseñanza. Pero eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de lo que yo llamo actuar en fe, que es el secreto de la fe, que es actuar en base a la promesa. O sea, pedimos, entendemos si es la voluntad de Dios, reclamamos, oramos hasta que nazca en nosotros la sustancia, lo que es fe, la sustancia, la certeza. Y cuando tenemos la certeza, entonces tenemos que actuar en base a esa promesa. Y cuando entonces actuamos, Dios ve esa fe demostrada en acciones y entonces viene el milagro. Y entonces lo que tenemos que hacer es esperar ese milagro que viene de camino, y de eso vamos a hablar también en otra enseñanza, de lo que vamos a hacer después de esta etapa de actuar en fe. Y vamos a hablar de eso en otro estudio. Pero volviendo entonces a lo que estamos hablando hoy, vamos a entonces ir a la Biblia. Ya hablamos de algunos pasajes, pero vamos a continuar hoy con la enseñanza de la palabra de Dios.
Y habíamos hablado en la ocasión anterior de Segunda de Reyes, capítulo 4, y les mencioné que también el capítulo 5 habla de un testimonio poderoso que está ahí. Ok, ahí nos quedamos y vamos a continuar. Ok, en el capítulo 5 habla de el general de la guardia de Siria, Amán. Este hombre era leproso. Y una jovencita que fue de Israel, que la llevaron para ser sirvienta en la casa de este general, cuando se dio cuenta de que él era leproso, le habló a la esposa y le dijo, si mi señor habla al profeta que está allá de Dios, lo sanaría de la lepra. Imagínate, me llama la atención primeramente esta jovencita. Esta jovencita era sierva, pero aunque ella era sierva y era esclava, porque en ese tiempo había esclavos, su boca no estaba presa. Qué bueno. Y fue una misionera del Señor. Amén. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Hemos hablado muchas veces que Dios quiere que cada creyente se convierta en un guerrero de Dios. No todos serán evangelistas, pastores ni misioneros, pero todos pueden ser ganadores de alma. Y ese ejemplo de esa jovencita es lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Que donde quiera que nosotros estemos, podamos predicar el evangelio sin temor, sin miedo. Y esta jovencita no tenía temor. Pudo haberle costado caro hablar así. En aquel tiempo no se permitía que los siervos hablaran a las señoras de esa forma, pero a ella no le importó. Ella testificó allí. Y eso es lo que Dios quiere, que tú lo hagas, donde quiera que tú te envuelvas, como guerrero, guerrera de Dios, que no te avergüences, como dice la Biblia, no te avergüences de dar testimonio del evangelio. Pablo dijo a Timoteo, y por ende a todos nosotros. No te avergüences, donde quiera que tú estés, testifica. Y ella testificó. Y cuando el hombre oyó eso, habló al rey. Y el rey mandó una carta al rey de Israel y mandó a su capitán y le dijo, ahí te mando el capitán para que los sanes. Claro, ellos no eran cristianos, ellos no entendían. Y cuando llegó la carta al capitán, el capitán se escandalizó. ¿Pero qué le pasa a este hombre? Se cree que yo soy Dios para sanar. Busca ocasión para hacerme daño. Pero cuando Eliseo oyó lo que pasaba, le dijo, mándamelo para acá para que él sepa que hay Dios en Israel. Y efectivamente mandaron al hombre a la casa de Eliseo. Y Eliseo le mandó a decir, ni siquiera salió a recibirlo, era un capitán de un ejército, pero Eliseo ni salió a recibirlo. Mandó a su siervo y le dijo, dile que se vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán. Imagínate, aquel hombre con su pompa, con su orgullo, él esperaba que saliera Eliseo, le pusiera las manos encima y le sanara, y ahora lo manda a bañarse en ese río que no era un río muy cristalino, que digamos. El hombre se molestó y se fue enojado y dijo, yo tengo mejores ríos en mi país para irme a zambullir a ese río. Pero uno de los siervos que estaba con él, también Dios lo usó y aún no dice la Biblia que era creyente, pero le dijo, pero mi Señor, si Él te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más ir a zambullirte al río? Y Dios tocó el corazón del hombre y haciendo el cuento largo corto, fue a zambullirse en el río. Pero lo interesante es que él le dijo que se zambulliera 7 veces. No una vez, no 2, no 3, no 4, 7 veces. Y eso es actuar en fe. Si tú crees la palabra, zambúllete. No 1, no 2, se zambulló 1, estaba leproso. 2, leproso. 3, 4, 5, 6, hasta el séptimo. Cuando se zambulló por 7ª vez, salió limpio. Eso es lo que queremos hablar. Eso es lo que enseña la Biblia. Es a actuar en fe. ¿Tú lo crees? Ok, esta es la orden, hazla y tú verás la gloria de Dios. Ok, pero tienes que hacer eso. Hay que pedir guianza al Señor y el Señor guía. Y mira qué tremendo. A la 7ª ocasión, entonces fue sanado por el Señor. Es extraordinario lo que le enseña la Biblia. Pero ese no es el único caso. Nosotros también vemos el caso, por ejemplo, de Jericó. En Josué capítulo 6 va Josué a conquistar la tierra prometida y la primera ciudad de Jericó. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué le dijo Dios? ¿Ustedes tienen fe? Vamos a ver si es verdad que ustedes tienen fe.
¿Creen? Ok, demuéstrenme que creen. Podía haber destruido esas paredes en un momento. Dios había hecho milagros extraordinarios, pero Él quería que ellos le demostraran que tenían fe. Habían estado 40 años en el desierto, sus padres, y no se habían portado muy bien. Entonces ahora entran a la tierra prometida y Dios quiere ver si realmente ellos creen. Y le ordena a dar 7 vueltas, una por día, a la ciudad de Jericó, y al séptimo día 7 vueltas después del toque de las trompetas, y que gritaran y que se cayeran los muros. Mira qué clase de estrategia de guerra. Eso atenta contra todos los sentidos humanos, como hemos hablado en el estudio anterior. La fe a veces no corresponde a los sentidos. Por fe andamos, no por vista, dice la Biblia. ¿Y qué lógica era esa? ¿Qué clase de estrategia de guerra era esa? Conquistar una ciudad dando vueltas, gritando y que se iban a caer los muros. Pero eso es Dios obrando y demostrándonos que Dios quiere ver nuestra fe en la obediencia. Cuando obedecemos al Señor y Dios ve eso y que creemos, entonces podemos ver los milagros de Dios. Si daban una vuelta, no iba a pasar nada. Hasta que no dieron las 7 vueltas, hasta que no dieron el séptimo de las 7 vueltas y gritaron, no se cayeron los muros, porque Dios quería ver la fe demostrada en acción. Así es con nosotros. Dios nos da una promesa, Él quiere ver que creemos y que actuamos. Pedimos, ok, clamamos, es la voluntad de Dios, pero entonces yo me muevo, actúo en base a lo que Dios me dice y voy a ver la gloria de Dios. No tengo que ver los sentidos, no me dejo llevar por los sentidos. Si Dios lo dijo, voy adelante, y cuando voy adelante veo la gloria de Dios en mi vida. Esa es la enseñanza que enseña la Biblia ahí, en ese pasaje de la palabra de Dios. Otra enseñanza, rapidito, que quiero avanzar porque tengo muchas y quiero completar, si es posible, todas las que tengo en el día de hoy. Vemos entonces el caso, por ejemplo, de Bartimeo el ciego. Eso se encuentra en Marcos 8, 22 al 26. Ok, Jesús estaba predicando, iba pasando por aquella ciudad de Jericó, y estaba este ciego que se llamaba Bartimeo. Él había oído que Jesús estaba por todas aquellas partes sanando a los ciegos, y que estaban diciendo que Él era el Mesías. Y él creyó eso, creyó en que Jesús era el Mesías. Así que cuando llegó Jesús a la ciudad, había una multitud que estaba alrededor de él, y él estaba en el costado del camino. Era un ciego que pedía limosna. Nadie se interesaba en él. Pero cuando él oyó la multitud, preguntó qué pasaba. Y le dijeron, Jesús Nazareno está pasando por aquí. Y cuando él oyó eso, ¿qué? Que Jesús de Nazaret, el Mesías, está pasando por aquí. Este es mi momento. Este es el tiempo que yo puedo estar aquí para recibir mi milagro. Y empezó a gritar. Él no veía, él era ciego, no sabía para dónde estaba Jesús, pero oyó la multitud y empezó a gritar lo más que pudo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente empezó a decirle, cállate. ¿Qué estás molestando al maestro? ¿Quién eres tú? Un pobre ciego que pide limosna. Cállate. Pero él no le hizo caso a la multitud. Él gritó más fuerte. Ahí está. Fe demostrada en acciones. Él creía que él era el Mesías. Creía que Jesús era el Salvador. Porque al decir hijo de David, lo estaba confesando como el Señor, como su Salvador. Pero no bastaba eso. Él tenía que clamar. Pero había multitud y él tenía que gritar. A veces hay que gritar, clamar, orar, gemir, atar el hombre fuerte, como hemos hablado. Hay que usar todas las armas espirituales de la oración. La oración es una guerra espiritual y a veces hay que usarla para ver la gloria de Dios. Si tú quieres un milagro, hay que tener esa pasión. Yo oro a Dios para que se levante la pasión, hermano. Hay gente que han perdido la pasión por el Evangelio. Han perdido la pasión por ver la gloria de Dios en su vida. Y a mí me preocupa eso grandemente. Porque no se ha cortado la mano del Señor para salvar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Dios hace milagros hoy, pero se ha perdido esa pasión, se ha perdido esa fe. Y en muchos lugares lo hemos dicho, y lo digo esto con respeto, lo digo con humildad, pero a mí me preocupa porque mucha gente en muchos lugares se ha perdido la visión de Dios.
Hay mucha gente en muchos lugares donde se entretiene a la gente. Y Dios no nos llamó aquí a entretener a la gente. Hay un mundo necesitado. Hay gente que están perdida. Hay gente que están atadas de los demonios. Hay gente que están enfermas. Y necesitamos que Dios se glorifique. Y Dios solo se glorifica a través de la iglesia, a través de nosotros. Y nosotros estamos, yo creo que el enemigo ha entretenido a la gente. Ha puesto distracciones para dedicarnos a otras cosas que no tienen nada que ver con la misión nuestra aquí en la tierra. Y yo te hablo de parte de Dios y siento a Dios al decir esto, que si tú eres un ministro de Dios, ten cuidado que el enemigo no robe la visión, la fe de tu corazón. El enemigo ha robado la fe de mucha gente para no buscar, para no tener esa pasión por buscar la gloria de Dios. Y se han desanimado y quizás no han visto algo realizado y el enemigo los ha convencido, ha hablado a su mente, no vale la pena o no ocurre nada. No. Dios todavía está para obrar, no se ha cortado la mano del Señor para salvar. Todavía hay bálsamo en Galaad, todavía Dios quiere hacer milagros y lo hará a través de nosotros. No tenemos que orar para que haya un despertar espiritual, para que la iglesia entienda su rol. No estamos aquí para entretener a la gente. Por favor, estamos aquí para hacer la obra de Dios. Las almas se pierden, gritan, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos y están desesperadas. Los únicos que podemos ayudar a esa gente somos nosotros, la iglesia de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos representantes de Dios en la tierra, somos morada de Dios por el Espíritu. Dios nos llamó para eso. Nosotros estamos aquí en esta tierra para eso, hermano. No pierdas la visión. Si el enemigo te ha robado la visión, reprende en el nombre de Jesucristo al enemigo, vuélvete a Dios. Vamos a volvernos nuevamente a Dios, vamos a volver a la oración, al ayuno, a la consagración, a la santificación. Vamos a volver a la palabra, vamos a predicar la palabra, vamos a predicar fe a la gente para que Dios se glorifique. La fe viene por oír la palabra. Volvamos a predicar de fe, volvamos a predicar de milagro, volvamos a predicar de liberación. Eso es lo que Dios nos llamó. Hay que equipar a la gente. Dios nos da, cada congregación es un batallón, es una compañía del ejército de Dios, que Dios designó ese territorio para que ustedes donde quiera que estén trastornen esas áreas. Tenemos que equipar a la gente para que puedan ir y trastornar esa área para el reino de Dios como soldados del ejército del Señor. Esa es nuestra misión aquí en la tierra y tenemos que tener esa pasión por ver la gloria de Dios. Yo oro al Señor y te pido que ores, hermano, que ayunes, que clamemos para que Dios levante un avivamiento espiritual, levante que cada obrero pueda entender la visión, si ha perdido la visión la recupere, y si es un predicador nuevo, estos jóvenes nuevos que se están levantando, yo te invito para que veas el modelo de la Biblia. No busques otros modelos, por favor, no mires a otros modelos que hay, que a veces están por ahí, con respeto lo digo, están desvirtuados de la visión de Dios. Vámonos a la Biblia, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos es el prototipo de la iglesia para todos los tiempos, hermano. Ese es el modelo de Dios para nosotros. Y si tú escudriñas el libro de los Hechos, vas a ver una iglesia que Dios usaba con milagros, prodigios, maravillas. Ese es el modelo de Dios para la iglesia, que evangelizaban, que ganaron a su mundo para Cristo. Ese es el propósito y es la misión de la iglesia. Así que busca ese modelo en tu iglesia. Si tu iglesia no está haciendo como el libro de los Hechos, algo anda mal ahí. Perdona, si te sientes ofendido, esta es la verdad, y yo tengo que predicar la verdad de Dios. No estoy aquí para ganar amigos y tampoco para ganar enemigos. Estoy aquí para predicar la verdad conforme el Espíritu me da y siento esa carga, hermano. Tenemos que orar al Señor y tenemos que entender ese propósito. Tenemos que volver al libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese es el prototipo de la iglesia. Esa es la voluntad de Dios, porque en aquel día tendremos que dar cuenta. Nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho en la tierra. ¿Qué hicimos con los talentos que Dios nos dio? ¿Qué hicimos con los dones que Dios nos dio? ¿Qué hicimos? Dios te va a pedir cuenta. Y antes de que tengan malas cuentas, vamos a hacer las cosas correctamente en el nombre del Señor.
Eso no estaba en el libreto, pero por el Espíritu Santo recibe esa palabra en el nombre del Señor. Ok, volvemos a Bartimeo. Bartimeo entonces tenía esa pasión y clamó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo oyó Jesús. Y cuando lo oyó Jesús, le dice, mándalo, que venga para acá. Y entonces le dicen al cielo, mira, Jesús te oyó, ve a donde Él te manda, ve ahora. ¿Y sabe qué hizo Él? Un punto importante que mucha gente no entiende. Él tenía una capa y arrojó su capa, tiró su capa. ¿Y por qué dice la Biblia ahí que Él tiró su capa? Eso es actuar en fe. Porque en aquel tiempo los ciegos se distinguían porque tenían una capa. Como hoy en día hay ciegos que se distinguen por gafas negras, por un bastón en algunos lugares o por un perro guía. Pues en aquel tiempo tenían una capa y era para que la gente supiera que eran ciegos. Cuando Jesús le llamó, Él tiró la capa, como queriendo decir, ya no necesito esta capa, porque Jesús me llamó, ahora me va a sanar, y eso se llama actuar en fe. Y Jesús vio eso, y cuando Jesús vio que Él creía en Él como el Mesías, y que gritó con pasión, y que tiró la capa, cuando se acercó le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo que reciba la vista, y Él le dijo, recíbela, tu fe te ha sanado. Ahí está. Fe demostrada en acción. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si llenamos los mismos requisitos, tendremos los mismos resultados. Es un lema de mi vida. Si hacemos lo que dicen las Escrituras, veremos la gloria de Dios. Esto es sencillo. Esto no hay que romperse la cabeza. Esto es hacer lo que Dios dice. Punto. Y si hacemos lo que ellos hicieron, veremos lo que ellos vieron. Esa es la palabra de Dios. Voy rapidito. Otra escritura. En Marcos capítulo 2, verso 1 al 11. Ok, Jesús estaba predicando en una casa y estaba una multitud en esa casa. Y dice la Biblia que vienen 4 cargando a un paralítico. Y cuando vieron que no podían entrar, ¿qué hicieron? Se fueron para su casa, dijeron, a lo mejor la voluntad de Dios no es que me sane, así que yo me vuelvo para mi casa. No. Esta gente tenía fe de verdad y no estaban dispuestos a rendirse a la oposición y a los problemas. Cuando tienes fe, tú eres audaz, tú no te rindes a la adversidad. Eso es lo que queremos, despertar esa pasión de fe. No, yo voy a reclamar las promesas de Dios. Por la fe reclamo, voy hacia adelante en el nombre del Señor. ¿Y qué hicieron? Se les ocurrió subirse a la azotea y abrir una abertura en el techo. Imagínate, esa casa no era de ellos. Pero la fe los movió, subieron al techo, subieron al paralítico y abrieron una abertura y por ahí bajaron al paralítico. ¿Sabes qué se llama eso? Fe en acción, actuar en base a la fe, la pasión de ver a ese amigo sanado o familiar, no especifica la Biblia lo que era. Pero ¿sabes qué pasó? Dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos, primero perdonó al hombre y luego lo sanó. Pero quiero hacer énfasis, al ver Jesús la fe de ellos. Eso es lo que estamos hablando. No solamente decir yo creo. Hay mucha gente que hace alarde de que tiene mucha fe, pero no ven la gloria de Dios. No es hacer alarde de la fe, es demostrarla. Tú crees, demuéstraselo. Y eso fue lo que ellos hicieron. Demostraron su fe con acciones. Si no, se hubieran ido para la casa, volvieron para atrás, pero no, ellos no estaban dispuestos a eso. Pelearon la buena batalla, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que peleemos la buena batalla de la fe y echamos mano a la vida eterna. Otra escritura que habla la Biblia, bien interesante, fue el caso de los tributos, cuando Jesús pagó los tributos. Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. Es interesante esta escritura. Ahí los cobradores de impuestos le dicen a Pedro, ven acá, ¿tu maestro no paga los impuestos? Bueno, la Biblia dice que hay que pagarle todo lo que deben. Si tú debes algo, debes pagarlo, porque es de cristianos pagar. Bueno, pero entonces él le dijo, sí, mi señor paga. Entonces cuando entró a la casa, antes de que Pedro hablara, Jesús le dice, oye, ¿de quién cobran los impuestos aquí los mandatarios? ¿De los hijos de los extranjeros? Y en aquel tiempo eran de los extranjeros. Y Pedro dijo, de los extranjeros. Y él dijo, pero mira, para no ofenderle, mira lo que le dice a Pedro. Vete al mar, tira el anzuelo y al primer pez que tomes, abre la boca y ahí vas a encontrar una moneda. Saca esa moneda y paga los impuestos por ti y por mí. ¿Cómo?
Eso fue lo que ordenó el Señor. Pero imagínate eso. Eso atenta contra toda lógica, pero eso habla de que Dios quería ver la fe de Pedro demostrada en acción. ¿Y por qué esa escritura está ahí? Eso pudo haber pasado desapercibido, pero no, está ahí en la Biblia y tiene un mensaje para nosotros. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios quiere ver nuestra fe demostrada en acciones, aun cuanto toda la lógica humana venga en contra. Y eso fue lo que pasó ahí. ¿Tú te imaginas a Pedro como que vaya al mar con un anzuelo, lo tire y el primer pescado que coja abre la boca y ahí va a haber una moneda? Eso atenta contra toda lógica, pero eso es fe demostrada en acciones. Y me imagino a Pedro cogiendo su cuerda, su anzuelo, la carnada, tirar, y efectivamente cuando fue, encontró el primer pez, abrió la boca y ahí estaba la moneda y la pagó. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que Dios quiere ver la fe demostrada en acciones. Si tú crees, bueno, no basta creer, hay que demostrarle a Dios que creemos. Y vamos hacia adelante en el nombre del Señor, haciendo la voluntad de Dios. Vamos rapidito, que todavía me quedan algunos versículos más que quiero compartir contigo. Ok, vamos entonces al caso de Elías. Hablamos ya de Eliseo en Segunda de Reyes, pero vamos a hablar de un caso de Elías. Elías hizo muchos milagros y no tenemos el tiempo porque queremos seguir avanzando con esta serie en otra área. Tenemos muchos más pasajes de la Biblia, pero vamos a tocar dos que me interesan antes de que se me acabe el tiempo en el día de hoy. Ok, estamos hablando de Elías en Primera de Reyes 17, 8 al 24. Ahí hay una interesante enseñanza de Elías que quiero hacer hincapié y resaltar. Ahí está hablando de Elías cuando Elías oró para que no lloviese en la tierra por causa del pecado del pueblo de Israel. Y habían 3 años que no había llovido y se habían secado los ríos y las cosechas se habían perdido. Bueno, había un caos total, 3 años. Entonces Dios habló a Elías y le dijo que fuera a una viuda que se encontraba en una región de Sarepta de Sidón. Esta mujer viuda, déjame decirte esto, no era del pueblo de Israel. Es algo que quiero recalcar. No era creyente cuando Dios la mandó allí. Pero Dios le dijo a Elías, ve porque he puesto a esa viuda para que te sustente. ¿Ok? Elías va. Todos hemos oído, creo, si eres creyente has oído esta historia muchas veces, pero vamos a analizarla con calma. Elías va y cuando ve, la mujer estaba recogiendo leña para cocinar. Y cuando Elías la ve, le dice, ¿me puedes traer un poco de agua? Y la mujer le fue a buscar agua para Elías. Y cuando ella fue a buscar agua, le dijo a Elías, un momento, tráeme también una torta para yo comer, comida. Y entonces la mujer se vira y le dice, ¿qué? ¿Pero qué me estás pidiendo? Yo tengo agua, pero no puedo darte una torta porque lo único que tengo es un poco de harina y un poco de aceite. Y recogía 2 leños para hacer una torta para mí, para mi hijo y echarnos a morir porque no tenemos nada más. Ahora yo quiero que veamos esto. Mira qué interesante. Es una mujer que no es creyente. No tiene marido, tiene un hijo. Pobre. Y Elías le dice, dame de comer. Entonces le dijo Elías, ok, mira, vamos a hacer algo. Haz la torta, pero dame a mí primero y luego come tú. ¿Cómo? ¿Qué? Alguno dirá, pero qué misericordia tiene ese hombre, si es una viuda, lo único que tiene es un poquito de comida, entonces le va a quitar la comida a la viuda, pero era Dios probando la fe de esa mujer. Y es lo que estamos hablando, Dios va a probar nuestra fe, a ver si creemos, quiere ver la fe demostrada en acciones. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿entiendes? Entonces, la mujer, ¿qué dice la Biblia? Le creyó a Elías, siendo una mujer que no era del pueblo de Israel. Ella le creyó a Elías y fue y preparó primero para Elías y después comió ella. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando Dios vio la fe de esta mujer, como recalco, no era creyente. Una mujer que no era creyente creyó en el Señor. A veces hay gente que son sencillas y tienen más fe, que hay mucha gente que son hasta teólogos y que la teología le ha robado la fe. Esta mujer era una mujer sencilla, simple, pero creyó la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que
La harina de la tinaja no escaseó, ni su aceite menguó, y pudo comer muchos días porque creyó la palabra del Señor. Ahí está la Biblia. Si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que creer la palabra y actuar en base a la fe. Puedes tener problemas, enfermedades, necesidades. ¿Qué tienes que hacer? Ok, confiar en el Señor, fe en el Señor. Ok, yo creo. Y clamar, reclamar, interceder hasta que nazca la sustancia, como hemos dicho. Y luego, ¿qué? Creer y actuar para ver la gloria de Dios. Y eso me lleva rápidamente a el último pasaje. Se me está terminando el tiempo, pero no quiero terminar sin mencionar a lo que pasó con Lázaro en Juan capítulo 11. Rapidito vamos a entrar en esa enseñanza. En Juan capítulo 11 estaba enfermo Lázaro, amigo de Jesús, hermano de Marta y María. Y Jesús no estaba en el lugar y las hermanas mandaron a llamarlo porque estaba muy enfermo. Jesús se detuvo más del tiempo y Lázaro se murió. Y luego que Lázaro se murió, Jesús dijo, vamos a ver a Lázaro, a los discípulos. Y cuando los discípulos fueron allá, dijo, pero si te quieren matar y vas a ir allá a Judá. Y ellos, vamos, porque nuestro amigo Lázaro está durmiendo y voy a despertarlo. Y ellos dijeron, bueno, si está durmiendo va a despertar. Le dijo, no, se murió. Y me alegro que no hayan estado allí para que vean la gloria de Dios, porque esta enfermedad es para Dios glorificarse. Ok, va entonces Jesús con sus discípulos y cuando Marta oye que viene Jesús, sale corriendo a recibirlo. Marta es aquella que estaba afanada con muchos quehaceres, mientras María estaba a los pies del Señor. María fue la que lloró en los pies de Jesús, que recibió el perdón de Dios. Pero Marta fue rápido y le dijo, maestro, si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Pero mira lo que dijo, pero yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios te lo va a dar. Y mira esto, ella está diciendo ahí, Señor, pero yo creo. Ok, pero entonces Jesús dice, vamos a ver si es verdad que esta cree. Y le dice, tu hermano resucitará. Y ella le dijo, oh sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le dijo, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees esto? Y ella le dijo, sí, creo. Entonces él le dijo, bueno, pues si tiene fe, vamos para el sepulcro. Oye esta realidad tan interesante. Yo me gozo, yo vivo ese momento, yo disfruto, yo estoy allí. En mi mente estoy visualizando lo que está pasando. ¿Ok? Van al sepulcro. Entonces Marta se adelanta, le avisa a María sale a recibir a Jesús. Los judíos que estaban consolándola se van detrás de ella porque cree que va a llorar al sepulcro. Y cuando se encuentran a Jesús, mira lo que dice la Biblia. Jesús dice la Biblia que cuando vio a todo el mundo en esa situación, dice que se estremeció en espíritu y lloró. El único lugar en la escritura donde Jesús dice, donde la Biblia dice que Jesús lloró. ¿Pero por qué lloró Jesús? No lloró porque Lázaro se había muerto, porque él sabía que lo iba a resucitar. ¿Por qué lloró Jesús? Lloró por la incredulidad. Para mí lloró por la incredulidad. Porque al ver tantos milagros que había hecho, al ver cómo Dios se había glorificado a través de él, había resucitado a otros muertos, había sanado lepra, todavía a esa altura no estaban creyendo en él. Y a veces pasa con nosotros así. Jesús llora hoy por la iglesia, llora por nosotros, porque hemos visto tanta gloria de Dios y todavía estamos en incredulidad. Y yo pienso que ese mismo sentir tiene el Señor hoy en día sobre nosotros, llorando por la condición de la iglesia hoy en día. Tenemos que orar, hermano, tenemos que orar, ¿ok? Ok, entonces Jesús dice, vamos al sepulcro. Y cuando van al sepulcro, Jesús dice, quita la piedra. Había una piedra sobre el sepulcro y dice, quita la piedra. Y Marta, aquella que dijo, yo creo que todo lo que tú le pidas va a ser, el que dijo, sí creo que tú eres el Salvador del mundo, que tú haces milagros. ¡Rápidos! Le dice, maestro, pero ya hacen 4 días, ya hiede. Y Jesús la mira y le dice, Marta, ¿pero en qué quedamos? Le dijo, mira esta palabra que le dice, tan importante, quiero subrayarla. Le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y quiero que veamos en la posición de las palabras. No te he dicho que si crees primero, verás luego la gloria de Dios. Quiere decir que para uno ver, tiene que primero creer. Eso es lo que el Señor le dijo a Marta. Marta, ¿pero qué quedamos? Tú me dijiste cuando yo llegué que todo lo que yo pida al Padre lo va a hacer. Te dije que yo soy la resurrección y la vida, que tu hermano resucita y que si creía, y tú dijiste que sí, que creía. Y cuando ahora vamos al momento cumbre, me dice que lleve, ¿qué pasa? ¿Dónde está tu fe?
¿Qué pasa? Hay que demostrar a Dios la fe con acciones. Eso es lo que enseña la Biblia. Cree para que vea. Primero hay que creer. Y cuando tú crees, actúa. ¿Qué actúa? Quita la piedra. Quita la piedra. Que él va a resucitar. O ella esperaba que entonces resucitaran a Lázaro y sin quitar la piedra. No, Jesús primero actuó. Mira cómo Jesús actúa en fe. Quiten la piedra. Y cuando quitaron la piedra, mira lo que dice la Biblia, antes de hacer el milagro, Jesús levantó las manos al cielo y dijo, gracias Padre porque tú siempre me oyes. Dio gracias por el milagro sin verlo. Eso es un punto importante. Luego entonces dice, Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucitó. Aquí está la enseñanza de la palabra de Dios. El tiempo me ha traicionado. Disculpen que no me dé un poco más de tiempo, pero creo que Dios ha hablado en nuestra vida. Hay un secreto de la fe. ¿Tú crees? Ok, ora, pídele al Señor milagros. Hay que pedir a Dios milagros. La iglesia tiene que pedir a Dios milagros. Somos el ente de Dios para hacer milagros en la tierra. Dios lo hará solo a través de nosotros, porque solo nosotros tenemos el Espíritu Santo y la autoridad para hacerlo. Tenemos que orar con pasión, creer y actuar en base a eso. Tenemos que llamar a los enfermos y orar por ellos, llamar a los endemoniados y reprender los demonios, predicar el evangelio al más vil pecador para que Dios se glorifique, orando, ayunando, preparándonos, santificándonos, pero hacer la obra de Dios. Ese es el mensaje de Dios para ti en esta hora. Y vamos a continuar esta serie en nuestra próxima intervención. Te invitamos para que estés con nosotros. No quiero abusar más del tiempo, así que te espero. Si no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todas estas enseñanzas y puedas recibir esta presencia. Yo siento a Dios, aleluya, en esta hora, y yo sé que Dios se va a glorificar en tu vida. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.